asesinados por el terrorismo de ETA. Argentina llora la muerte de Eve de Bonafini, líder histórica de las Madres de Plaza de Mayo. El gobierno de Alberto Fernández ha decretado 3 días de luto nacional por quien ha calificado de luchadora incansable por los derechos humanos. Bonafini ha fallecido a los 93 años. Junto con otras madres cuyos hijos fueron secuestrados y en muchos casos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, dedicó la mitad de su vida a buscar memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos. Fascistas hacen el saludo romano y profieren gritos criminales en el aniversario de la muerte de Franco. A pesar de la ley de memoria democrática, se sienten impunes. Tienen amigos en los medios de comunicación, en la judicatura, en la policía, en el ejército y hasta en el Congreso de los Diputados. Y se nos muere Eve de Bonafini, símbolo de la lucha de las madres argentinas a cuyos hijos e hijas asesinó su dictadura. Y se nos muere también Pablo Milanés, que conmovido tras el asesinato del revolucionario chileno Miguel Enríquez por agentes de Pinochet, compuso Yo pisaré las calles nuevamente. Pero se han muerto ya muy mayores y al fin y al cabo solo hemos perdido sus cuerpos desgastados. Sus voces son ya eternas. Por cierto, todos los españoles deberíamos ver Argentina en 1985, la película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín. Si la ven, se preguntarán por qué en España la democracia ha sido incapaz de hacer justicia con las víctimas de nuestra dictadura y quizá entiendan por qué Argentina nos lleva mucha ventaja en memoria democrática. Hoy en La Base hablamos de memoria, convencidos de que frente a lo que dice la derecha delincuente, para ser demócrata hay que ser antifascista. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Desafiamos al bot de YouTube que trata de caparnos las canciones. Ya han visto que hay leves modificaciones. Esperemos que esta vez haya suerte. Hoy hablamos de fascistas, hablamos de dictaduras fascistas y de memoria democrática. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano nos va a contar qué ha pasado este 20N en España. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Manu Levín nos va a hablar una vez más de medios de comunicación, esta vez relacionando su papel con la memoria histórica. ¿Qué tal, compañero? Así es, Pablo, ¿qué tal? E Ina Finogénova nos va a hablar de una figura irrepetible, un símbolo en la lucha contra la dictadura, en la lucha por los derechos humanos, la madre de todos los desaparecidos argentinos. Nos decían los argentinos, los hijos parieron a las madres y las madres parieron nuevos hijos. Nos hablará de Eve de Bonafini. ¿Qué tal, compañera? Todo un desafío hablar de Eve. Pero siempre dispuestos a los desafíos aquí en La Base y en Canal Red. Y hoy vamos a contar con una abogada argentina especialista en derechos humanos. Fue ministra de la Mujer en Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano, buenas tardes en Madrid, buenos días en Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? Con motivo del 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, se han producido una serie de misas, manifestaciones y concentraciones de exaltación ultraderechista. El pasado jueves se celebró la primera misa en homenaje a Francisco Franco. Cerca de un centenar de partidarios de la dictadura se concentraron en la parroquia de los 12 Apóstoles, en el madrileño barrio de Salamanca, para reivindicar al dictador. Durante la ceremonia se ha rogado por Franco, por sus amigos, por sus familiares y por todos los españoles de bien. También por la unidad católica de España y toda la hispanidad. Entre los asistentes estaba Jaime Martínez Bordiú, nieto de Franco, que fue vitoreado por los asistentes. Vítores para el nieto de Franco, un español de bien, o lo que es lo mismo, un fascista que fue además denunciado por violencia machista y que fue detenido en otra ocasión por haber disparado supuestamente desde su coche contra otro vehículo tras tener una discusión con su conductor. Bueno, un español ejemplar. Ejemplar. En la noche del sábado, alrededor de 200 personas se concentraron en la casa en la que nació José Antonio Primo de Rivera, en el centro de Madrid. Los manifestantes hicieron saludos fascistas, cantaron el Cara al Sol y homenajearon al fundador de la Falange. Antes de la manifestación hubo también una misa en la iglesia de Santa Bárbara, donde Primo de Rivera fue bautizado. En la concentración estuvieron además presentes neonazis de Alemania, de Francia y de Italia.
Y el mismo 20N se produjo otra concentración, esta vez en la madrileña Plaza de Oriente, que reunió varias decenas de personas convocadas por el movimiento católico. El acto comenzó con una marcha militar y una oración en memoria de Franco y de Primo de Rivera y continuó con una serie de discursos de exaltación del franquismo. Poco antes de que se iniciara el acto, varias activistas de Femen irrumpieron bajo el grito "No hay gloria para el fascismo", y las que fueron detenidas fueron ellas, que fueron arrestadas por la policía a los pocos segundos. Y a esto hay que sumar las dos misas que se celebraron en el Valle de Cuelgamuros el 19 y el 20 de noviembre. Y estas concentraciones no son solo reuniones de nostálgicos, sino que sirven de gasolina para las nuevas generaciones ultras. El año pasado la misa de Cuelgamuros terminó con ataques con armas Taser a unos jóvenes, sin que la Guardia Civil hiciera nada para detener a los agresores. Pero vamos a ver, para que yo lo entienda, se supone que todas estas misas y concentraciones irían en contra de la Ley de Memoria Democrática. ¿Va a haber que revisar la ley? Bueno, la Ley de Memoria Democrática, que entró efectivamente en vigor el pasado 21 de octubre, establece que los eventos públicos que sirvan para enaltecer a la dictadura y humillar a las víctimas son actos contrarios a la memoria democrática. El punto primero del artículo 38 de la ley lo dice muy claramente. Se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Bueno, pero a pesar de ello, estos actos de exaltación de la dictadura franquista fueron autorizados por la delegación del gobierno en Madrid, que controla el PSOE. Así es, a pesar de la intencionalidad clara de las convocatorias ultras de este 20N, el comunicado de convocatoria de la concentración de la Plaza de Oriente hablaba explícitamente de que este año también se trataba de un acto de desobediencia a la Ley de Memoria Democrática. Bueno, a pesar de esa intencionalidad explicitada directamente por los organizadores, la delegación del Gobierno decidió autorizar los actos al no apreciar elementos previos para su prohibición. La duda reside ahora en si el Gobierno abrirá o no un procedimiento sancionador contra los convocantes. Según la Ley de Memoria Democrática, los organizadores se podrían enfrentar a multas de hasta 150.000 euros. Bueno, por ahora el Ministerio de Presidencia ha pedido a la Delegación de Gobierno de Madrid vídeos, atestados y pruebas de las manifestaciones de este fin de semana para valorar los hechos. De todas formas, hay ciertas incongruencias, ¿no?, en el modo de proceder contra estas manifestaciones ultras. Sí, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han preguntado por qué la Delegación del Gobierno no ve problemas en autorizar manifestaciones de exaltación del franquismo, pero nunca autorizaría manifestaciones similares de exaltación de bandas terroristas. También se preguntan por qué la apología del terrorismo está incluida en el Código Penal, con penas de cárcel y sanciones económicas, pero la apología del franquismo no está regulada en condiciones similares. Ya, viéndolo desde fuera, lo que parece es que las víctimas del franquismo no merecen la misma protección que las del terrorismo, ¿no? Y esto a pesar de que 2 informes de Naciones Unidas ya señalaron que en un Estado democrático no puede existir una discriminación entre víctimas. Pero aclararnos una cosa, Sara, este no ha sido el único caso de posible violación de la Ley de Memoria Histórica, ¿verdad? Pues no, el Gobierno está investigando también si el homenaje del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, al general golpista y fundador de la Legión Millán Astray, podría haber incurrido en una vulneración de la ley. Las declaraciones de Almeida tuvieron lugar durante la inauguración de un monumento a la Legión y dijo que Madrid rinde tributo y admiración a la Legión a través de una serie de reconocimientos como el barrio del Tercio en Carabanchel o la calle dedicada a Millán Astray. Vamos a escucharle. Todos somos conscientes de que en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero eso no quiere decir que en Madrid desde hace tiempo se rinda también tributo de admiración hacia la Legión. Y estos reconocimientos están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, general Millán Astray, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega, y también la que recuerda la gesta y la heroicidad del cabo Suceso Terreros, héroe del bloqueo de la muerte en 1921, apenas un año después de la creación de la Legión. Que es alucinante que suceda esto en España y que el alcalde de Madrid nada menos haga esto. Es decir, por ejemplo, os doy un dato que seguramente mucha gente no tendrá en la cabeza. En la página web del Ejército de Tierra, la Legión reivindica su papel, cito literal, en los combates de Mérida y la toma de Badajoz, donde cayó gloriosamente al completo de sus efectivos la 16ª compañía.
La toma de Badajoz fue una de las matanzas más terribles de la dictadura franquista. 4.000 personas fueron asesinadas y le valió al coronel Yagüe, que fue el responsable de esa masacre, el apodo de el carnicero de Badajoz. Bueno, a eso es a lo que está homenajeando el alcalde de Madrid. Pero es que incluso es repugnante que reivindiquen la guerra de África, donde enviaron a morir a los hijos de la clase obrera en este país. Hay suficiente literatura sobre las atrocidades que tuvieron que vivir muchos soldados españoles como para que esta gentuza, que además no han vestido un uniforme militar y no saben lo que es estar en combate, haga reivindicaciones de un heroísmo que nunca existió, cuando lo que existió fue miseria y pobreza. En fin, la Ley de Memoria Democrática, además de perseguir los actos de exaltación del franquismo, declara la ilegalidad de la dictadura y también de las sentencias de los tribunales franquistas. Sirve, en teoría, para resignificar el Valle de los Caídos, retira todos los títulos nobiliarios concedidos por Franco y asume que las exhumaciones son una responsabilidad pública, una responsabilidad del Estado. Sí, la nueva ley ha posibilitado, entre otras cosas, la exhumación de los restos del general franquista Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla. De este modo se retirará de un espacio de preeminencia y de gran exposición pública al que fue responsable de más de 40.000 asesinatos durante la represión franquista en Andalucía. A esta exhumación le seguirán otras, como la del general golpista Milans del Bosch del Alcázar de Toledo. Todos estos avances democráticos no se están produciendo, eso sí, sin una resistencia feroz de la derecha delincuente en España. Sí, la derecha más reaccionaria ya ha advertido de que plantará cara a la Ley de Memoria Democrática. Vox ha anunciado que boicoteará la nueva ley, pidiendo a las autonomías que declaren bienes de interés cultural toda la simbología franquista para poder blindarla. Esto decía Rocío Monasterio en el Congreso respecto al Valle de los Caídos. Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, usted tiene en su mano declarar bien de interés cultural el Valle de los Caídos y frenar para que nos pongamos a trabajar en lo que verdaderamente importa. Sea valiente, le vayan a llamar facha igual, los españoles se lo agradecerán. Decía que Rocío Monasterio hablaba en el Congreso, estaba en la Asamblea de Madrid. Bueno, la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que lo primero que hará el Partido Popular si llega al Gobierno es derogar la Ley de Memoria Democrática. Nuestra convivencia, en primer lugar, por eso, cuando tengamos mayoría en el Congreso de los Diputados, lo primero que vamos a hacer es eliminar la Ley de Memoria Democrática que se ha pactado con ETA, con Bildu, para acabar con la transición española. Esto deberían escucharlo todos esos medios progresistas que dijeron que el Partido Popular de Feijóo es moderado y que hay que volver a los pactos de Estado y que si escuela Romay, Mecariga y zarandajas de este tipo. O sea, lo que acaba de decir esta tipa es que si tienen mayoría en el Consejo de Ministros, si tienen mayoría en el Congreso de los Diputados, lo que van a hacer es derogar la Ley de Memoria Democrática. Son fascistas, aunque haya todavía medios progresistas que les presentan como una derecha responsable. En fin, además de atacar la nueva ley, aquí Ayuso está reconociendo una cosa muy interesante, y es que la transición vendría a representar, según ella, los intereses de la derecha y que se hizo a la medida de los ganadores de la guerra. Como señalaba Manolo Vázquez Montalbán, para la izquierda la transición no fue tanto la expresión de una correlación de fuerzas como la expresión de una correlación de debilidades. Gracias, Sara. A ti. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Esta película, Argentina 1985, ha recibido muchas críticas por parte de defensores de los derechos humanos que la consideran una película que despolitiza algunas cosas y que olvida otras. Pero claro, para los españoles que vivimos en un país en el que no se ha hecho ni de lejos nada parecido a lo que se hizo en Argentina y donde el cine no ha sido capaz de aproximarse ni de lejos a una expresión de relato y de memoria colectiva como esto, pues es algo muy fuerte y que produce mucha tristeza y mucha indignación ver que Argentina nos lleva tanta ventaja en esto. En fin, Manu Levín, ¿qué tienes preparado? Pues os cuento, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo.
Bueno, lo primero, decir que yo, por suerte o por desgracia, conozco un poco ambos lados de la comparación que estamos haciendo hoy en este programa. Conozco la situación que hay aquí en España, porque es mi país, soy de Madrid y es donde vivo y donde además hago política y hago estos análisis cada día en La Base, pero conozco también el proceso memorialista que ha habido en Argentina, porque como ya he mencionado aquí en alguna ocasión, mis padres, mis abuelos, toda mi familia son argentinos y además fueron y son militantes. De hecho, yo nací en Madrid porque, bueno, digamos que soy también un hijo del exilio argentino, porque tengo un tío que es uno de esos 30.000, una de esas 30.000 víctimas, y a raíz de su asesinato, la familia de mi padre se exilió de Argentina y se vinieron a vivir a España. Y creo que estoy en condiciones de decir que, al menos a mi modo de ver, la clave de la diferencia entre el proceso memorialista sucedido en Argentina y la impunidad que sigue existiendo a día de hoy en España no son tanto los juicios y las condenas a los genocidas que hubo allí y no aquí, que también lo son, evidentemente. La clave no son tanto las pensiones y las indemnizaciones que cobran en Argentina, pero no en España, de los presos políticos reconocidos como víctima del Estado, que también. La clave no es tanto lo que significan para los familiares de los exiliados y de los asesinados los homenajes y las placas y los monumentos en el espacio público que hay allí y no aquí, que también. La clave de la diferencia, en mi opinión, es el relato oficial sobre la historia al que todo eso da lugar, porque ese relato es lo que permite construir una identidad democrática en la que los imaginarios y las ideas que se activan son los de la justicia social, la soberanía, la solidaridad, la libertad y la democracia. Y eso condiciona por completo el presente y el futuro de un país, porque cuál sea el relato oficial sobre la historia activa unos u otros elementos de la identidad de un pueblo, y la identidad es siempre la palanca clave de la conducta política. Hoy Manu Levín compara los relatos oficiales a uno y a otro lado del charco y analiza el papel de los grandes constructores de esos relatos, los medios de comunicación. Vamos con ello. Vamos a empezar escuchando algunos ejemplos de cuál sigue siendo el relato oficial a día de hoy en España. Ana Rosa Quintana en Telecinco hablando de la nueva ley de memoria democrática. Me parece brutal. ¿Qué pasa? Que los profesores hasta ahora no son lo suficientemente preparados, inteligentes para enseñar una historia de España. Bueno, ¿qué van a hacer? Ahora En el Valle de los Caídos es un cementerio civil. Sí, bien, sacan a los benedictinos. Son benedictinos, ¿verdad? Sí, los benedictinos con la maleta. No se sabe qué pasa con la cruz. Porque de benedictino con la maleta está allá. Pero bueno, yo creo que como tú decías, de fondo, pues lo de la cruz, no veo a nadie que esté en contra. El vídeo ese de Podemos, donde vuela la cruz, yo de verdad. Que se anulen los juicios sumarios de una dictadura. Pues yo creo que estamos de acuerdo. Que se puedan recuperar. Bueno, no queda ningún responsable. Vamos, bueno, es que ya prácticamente hay no viven familias que quieren borrar esa huella de sus familiares que fueron condenados. Sí, ¿no? pero es que en este momento, es decir, si es que esto es una labor de historiadores, pero en este momento ya los protagonistas de la guerra civil pues fallecieron, pero es que ya han fallecido prácticamente los hijos de los protagonistas. En las escuelas El problema no solamente es que este tipo de periodismo sea repugnante, es que hay periodistas supuestamente de izquierdas que, para que les sigan llamando a esta mierda, no se atreven a decir que esto es basura y que este periodismo es repugnante. Ahí teníais los primeros elementos del que es el relato oficial en España. Lo decía Ana Rosa, esto no es un tema político, esto es un tema de historiadores que tiene que ver con el pasado, por lo tanto, y además ya no tiene sentido abordarlo porque, claro, es que ya han muerto todos los protagonistas, ¿no? Del golpe de Estado y la guerra civil, que es la etapa a la que Ana Rosa circunscribe todo, obviando los 40 años de dictadura y también la transición, que claro, se ve que ahí no hubo víctimas, ¿no? Bueno, y al principio del corte también rechazan que la ley de memoria democrática regule cuál es el relato que debería enseñarse a los niños y niñas en la educación pública, y lo enmarcan como un ataque a los profesores. Los profesores ya son demócratas, dice. Claro, que dejen ya de atacar a los profesores y de meter sus manos en la educación, estos pesados, ¿no? ¿Qué tontería es esa de que los jóvenes conozcan la historia de España desde una perspectiva democrática? Efectivamente, ya está bien. Dejad en paz a nuestros hijos, malditos rojos. En la educación pública solo tiene que tener presencia la religión y la Iglesia Católica. Nada de estas chorradas de memoria democrática, hombre, que para eso hicimos una transición modélica y una guerra. Y ya de paso, que dejen de atacar también a los jueces con eso de la justicia patriarcal. Si todo el mundo sabe que en la judicatura española solamente hay jueces feministas y jueces demócratas que jamás permitirían que ningún atisbo de ideología conservadora informara sus sentencias. ¿Cómo son estos rojos? En fin.
Efectivamente, recuerda un poco, ¿no? Esto de es que atacan a los profesores, a lo que está pasando estos días con la ley solo sí es sí, en fin. ¿Se imaginan una fundación Hitler en Alemania? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar a Ana Rosa en aquel mismo programa ridiculizando que en España se quiera acabar con la Fundación Franco. Perdona, los de la fundación, que uno de los objetivos es cargarse la fundación. Que es un señor el señor de la fundación. El señor de la fundación. El señor y el del tambor. Claro, es que esto de la Fundación Franco, que les preocupa tanto a estos pesados de la memoria histórica, en realidad es solo un pobre señor y el del tambor, dicen en la tele de Berlusconi. No hay que hacerles caso y ya está, que no son nadie. Claro, por eso mismo, porque no son nadie, Ana Rosa les entrevista cada tanto en su programa. Al señor y al del tambor. Juan Chicharro es el presidente de la Fundación Franco. Juan Chicharro, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya veis que en España el presidente de la Fundación Franco tiene voz en las televisiones, que se la dan para que no se nos olvide que no hay que hacerles caso porque no son importantes. Bueno, en fin. Un elemento más del relato oficial sobre la memoria histórica en España, enunciado también por Ana Rosa. No es un tema importante porque hay otras prioridades. Lo único que digo es que en este momento tenemos 50.000 muertos encima de la mesa y tenemos una situación epidemiológica y tenemos unos presupuestos sin aprobar y que hay prioridades. Hay otras prioridades. Bueno, como diría José Mota, hoy no, mañana. Y así llevamos ya décadas y décadas. Un par de ejemplos más de este relato oficial que todavía está por superar en España. Francisco Maruenda, en tu canal de izquierdas favorito, La Sexta. Los delitos contra la humanidad que cometieron unos y otros, ¿no? Unos y otros, ¿eh? A ver, porque aquí se cometieron auténticas barbaridades. Los delitos que cometieron unos y otros. Claro, en España no hubo un golpe militar. En España no hubo una dictadura fascista. En España no se fusilaba o se aplicaba el garrote vil a luchadores por la democracia. En España lo que hubo fue una desgracia que enfrentó a los hermanos y a las familias. Nuestros abuelos se pelearon, como decía Feijóo, qué poca vergüenza. Exactamente, es que ese es el relato, que es lo que en Argentina se llamaba la teoría de los dos demonios. Básicamente que sí, que la dictadura militar y el fascismo estuvieron mal, pero es que claro, lo que había enfrente, que era el socialismo, el comunismo, los sindicatos, la izquierda, los revolucionarios, estaba muy mal también. Las dos cosas estaban igual de mal y entonces, bueno, pues no hubo un golpe de Estado y una dictadura genocida, sino que hubo una guerra entre dos bandos equivalentes en la que ambos cometieron crímenes y atrocidades y por lo tanto la democracia, lo deseable, lo sensato, la virtud que está en el equilibrio consiste en decir que ni fascistas ni antifascistas, ni nazis ni judíos, ni racismo ni negros, ni homofobia ni homosexualidad. Es un relato, en definitiva, que demoniza determinadas ideas, ¿no? Pues el comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, etcétera, y las saca de lo aceptable socialmente, presentándolas como ilegítimas al mismo nivel que el asesinato, el robo de niños o la tortura o el fascismo. Ese es el marco mental de los dos demonios, que por fortuna hoy está superado en Argentina en términos de lo que es el relato oficial, aunque hay sectores que lo discuten, pero son minoritarios, pero es el relato que sigue siendo, por desgracia, el relato oficial en España. No es una cosa que dice la derecha, sino que es el relato oficial, el que está en los medios de comunicación y el que está muchas veces también en la educación, en las manifestaciones culturales, en las canciones canónicas de la transición o en el cine, incluso en buena parte del cine progresista. Lo decía antes Pablo, ¿no? Que en España, pues por desgracia, muchas veces muestra la guerra civil y el franquismo también pues como una desgracia que dividió a las familias y a los hermanos, que hizo que no volvieran a hablarse, ¿no? Y todos esos relatos que están todos dentro de ese marco mental de los dos demonios. Sigue Maruenda hablando de memoria. Estáis cantando un relato que no es ni el de Felipe González, ni el de Santiago Carrillo, ni de Dolores Ibarru, ni de toda la gente. La parte buena, queridos españoles, os voy a hablar a vosotros, esa ley de la desmemoria, porque la memoria no es historia, eso sabe cualquier historiador, va a ir a la papelera dentro de un año y medio, así que no hay problema. Y hacer una ley que sea heredera realmente de la transición, una ley de reconciliación. Fijaos que Maruenda, que no es idiota, no dice que el problema de la ley sean las exhumaciones o la anulación de las condenas o los aspectos normativos de la misma. Dice que lo importante de la ley es el relato. Y está reconociendo aquí la clave de todo. El problema es que la ley puede que haga que la gente hable y de repente cuestionen el relato oficial que se ha hecho sobre la dictadura y sobre la transición, básicamente porque es falso. Hasta cuando hablan de Carrillo mienten.
porque en realidad lo que ellos piensan de Carrillo es que es el asesino de Paracuellos, y así lo presentan, pero de vez en cuando lo disfrazan y meten ahí a la Pasionaria, a la que presentaban también como una criminal inmunda, para decir, no, es que los de la izquierda de ahora no son como los nuestros de la transición. Pero Maruenda está diciendo la clave de todo, que el relato oficial construido sobre la dictadura y sobre la transición no es un relato democrático, es un relato para lavarle la cara a los franquistas. Y por eso él lo defiende, ¿no? Yo creo que escuchar a Maruenda defendiendo ese relato debería bastar a muchos para darse cuenta, efectivamente. Y fijaos que dice otra cosa que también es clave. Dice que, lejos de una memoria democrática y de una ley de memoria democrática, lo que hay que construir es una ley de reconciliación, basada, por lo tanto, no en la memoria, sino en el olvido, porque el relato oficial en España sigue siendo ese, que la condición para la convivencia, es decir, para que esta gente acepte la democracia y no dé otro golpe de Estado, no es la memoria, verdad y justicia, sino el olvido, la negación, la impunidad y el desprecio a las víctimas de la dictadura. Bueno, quiero que escuchemos ahora el lado contrario. Quiero que escuchemos un par de ejemplos del relato que creo que es el relato oficial que hay en Argentina, que repito una vez más que no es monolítico. Hay sectores que lo discuten, lógicamente. Por ejemplo, esa nueva ultraderecha que representa Milei y que ha conseguido hacer crecer un relato antidemocrático, pero creo que lo que vamos a escuchar sí constituye lo que es el relato mayoritario y oficial que se ha conquistado en Argentina sobre la memoria y sobre la dictadura. C5N, sobre la Marcha de la Memoria que se celebra cada año en Argentina el 24 de marzo, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y que es un festivo, un feriado en todo el país. Y estas son imágenes en vivo, esto es lo que está pasando ahora, camino hacia la Plaza de Mayo, la columna de la Cámpora que va avanzando. Bueno, luego de partir de lo que es la Exesma, como lo hacen generalmente todos los años en esta fecha, pero caminando y avanzando por lo que es la Avenida Libertador, ahora cruzando la intersección de Libertador y Pampa. Y allí en dirección a lo que es Plaza de Mayo con sus banderas en el día de hoy, luego de 2 años de pandemia, luego de 2 años sin poder movilizar el 24 de mayo en el día de hoy, y bajo la consigna también de la utilización de barbijos que pedían las propias madres y abuelas de Plaza de Mayo, una nueva concentración en una fecha importantísima. Las miradas puestas allí dentro de lo que es el Frente de Todos, las banderas de la Cámpora de diferentes sectores de la República Argentina, pero en una fecha en la que sí, hay que decirlo una y mil veces, podríamos hablar, nos une a todos, o debería ser así, unirnos a todos los argentinos en contra de algo que nos ha hecho mucho daño y que ha sido la suspensión de la democracia, la imposibilidad de poder elegir, la dictadura militar que en paralelo dejó mucha muerte y desaparición. Teniendo en cuenta que hay algunos sectores que reivindican esos años en la República Argentina, usualmente, y el crecimiento de la derecha no solo en la República Argentina, sino también en el mundo, bueno, una nueva oportunidad para decir nunca más y para demostrar qué es lo que pensamos los argentinos, que hemos, en comparación a otros países latinoamericanos, llevado una lucha muy importante y muy interesante en contra de esto que tiene que ver con el surgimiento de nuevas dictaduras. Bueno, es llamativo que mientras que en España se habla siempre de la memoria democrática, lo escuchábamos antes en boca de Ana Rosa, como una cuestión del pasado, como una cuestión de historiadores, en este corte se insiste varias veces en enmarcar la cuestión de la memoria como algo que afecta al presente, pero también al futuro. Exactamente, y algo que quizá es todavía más importante. Fijaos que se hablaba de la memoria democrática como un elemento de identidad nacional, que está vinculado nada menos que a lo que significa ser argentino, lo que pensamos los argentinos. Dice, la lucha que hemos llevado adelante como país, a diferencia de otros países latinoamericanos, la memoria como un elemento de identidad popular y nacional. Esto que dice Levin es clave porque revela hasta qué punto la manera en la que un país entiende su pasado y resignifica a través del relato su pasado es lo que define la identidad. Por eso algunos tienen mucho miedo que los demócratas de diferentes lugares de este país, demócratas vascos, demócratas catalanes, demócratas de Madrid, construyamos nuestro propio relato de lo que fueron las luchas de los trabajadores de un país diverso como es España, porque en realidad lo que está detrás de la memoria democrática es un proyecto de país que necesariamente será republicano, será feminista, será federal o confederal, y de eso Maruenda se da perfectamente cuenta, porque la pelea por el relato del pasado es la pelea por el futuro.
Último corte que os pongo en esta sección de hoy. C5N, sobre la presencia de actores y actrices famosas en una de estas marchas por la memoria del 24 de marzo en Argentina. Pero bueno, a ver, viernes 24 de marzo, Día de la Memoria, una marcha multitudinaria a la Plaza de Mayo. Fue una marcha muy importante, 41 años del golpe militar. Hubo muchísimos actores de nuestra nación que estuvieron ahí presentes, dando lo que es el protagonismo, ¿no? Porque también fueron por los actores que desaparecieron en esa época tan trágica de la Argentina. Entonces fueron a rendirle homenajes con la Asociación de Actores y poniendo la bandera de que nunca más suceda eso, ¿no? Muchísimos actores, y lo que me gustó fue que están en una época complicada los actores, se viven peleando entre ellos, pero esta vez hubo muchísimos colegas que hicieron las paces y dieron el presente en lo que fue una marcha muy importante para tener memoria. La unión de los actores, porque muchos de ellos no se llevan bien, pero esta vez coincidieron en este acto en rendirle homenaje a los desaparecidos y, por supuesto, unirse como un pueblo. Y que además la cultura fue uno de los sectores más castigados por la dictadura de la Argentina. Exacto. Fueron actores que tuvieron que irse directamente del país, proscriptos, castigadísimos. Se prohibieron obras de teatro, se prohibieron películas, los actores exiliaron a España, muchísimas producciones se perdieron y muchos no quisieron volver porque también tenían miedo de volver y ver qué pasaba. Finalmente, hoy ya es una historia del pasado, pero hay que tenerla bien presente para que no se vuelva a repetir, así que muy bien por los actores que dieron el presente el viernes 24 de marzo. Viste que muchos actores tienen una idea política, otros manejan otra idea, pero esta vez estaban unidos en el concepto de nunca más, estaban todos unidos y eso fue lo más importante, ¿no? Sí. Dejar de lado quizás las diferencias para poder ponerse la piel de lo que es la memoria, recordar. Así que me pareció muy buena iniciativa de los actores. Hace que mucha gente se anime a participar de este tipo de manifestaciones donde simplemente se requiere memoria y nunca olvidar qué es lo que tuvimos que padecer para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Y mucha juventud. Sí. Algo que fue muy importante, ¿no? Mucha gente que no pasaba los 18 años. Otro sector golpeado, por ejemplo, sí. Militantes que habían sido terriblemente. Así que la verdad fue un día muy especial, pero se puede decir que estuvo la pasión argentina y los actores también dando el presente. Bien. ¿Se imaginan una televisión así en España? Yo también me la imagino. Veíamos caras conocidas para los espectadores españoles, Darío Grandinetti, que hizo Hierro hace poco, a Cecilia Roth. Se mencionaba a los actores desaparecidos, seguro que los seguidores españoles de La Base han visto en los márgenes la película de Juan Diego Botto. Juan Diego Botto llegó con su madre a España porque a su padre, que era actor también, le asesinaron, formaba parte también de los 30.000. Vamos, igualito que cuando aquí un actor o una actriz se atreve a hablar de memoria en la gala de los Goya. Total, ¿no? Que les dicen subvencionados, rojos de mierda, fuera. Bueno, os ponía este corte también porque, si os fijáis, el presentador insiste varias veces en que esos actores, por encima de sus diferencias ideológicas, se unen en lo que representa el consenso, que es la memoria. Es decir, frente al relato que seguimos teniendo aquí, en el que el consenso tiene que ver con el olvido, en este corte se ve muy claro que el consenso que se ha construido en Argentina tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Y por eso, y acabo con una pequeña reflexión, por eso todos los años en las marchas del 24 de marzo hay cientos de miles de personas de todas las edades, porque es ese relato democrático lo que lo posibilita. Prueba de ello es que esas marchas no siempre fueron así. Cuando el relato oficial vigente en Argentina seguía siendo el de los dos demonios, quienes se movilizaban pidiendo verdad y justicia eran unas pocas madres de Plaza de Mayo y algunos pocos colectivos memorialistas y por los derechos humanos. Hoy son multitudes y si eso es así hoy, en gran medida creo, es porque son los relatos colectivos los que dan sentido a las historias personales y los que activan toda esa identidad y toda esa pasión política. Cuando falta ese relato colectivo, falta un sentido y falta una dirección a todas esas historias personales e incluso puede suceder que uno mismo no sepa muy bien qué es lo que uno mismo ha vivido. Sin embargo, cuando se construye un relato colectivo que da sentido a millones de violencias individuales, pues eso tiene un poder movilizador brutal. Por eso, por poner otro ejemplo, la construcción en España de un relato colectivo y político sobre la violencia machista, sobre las violencias que han sufrido y que sufren por separado miles de mujeres, permitió a muchas mujeres también entender lo que ellas mismas habían vivido y entender que era violencia machista lo que habían vivido. Y eso fue condición de posibilidad de un movimiento feminista que ha transformado culturalmente España. U otro ejemplo, la construcción de un relato colectivo y político sobre los desahucios, que dio una explicación a todas las violencias individuales contra miles de familias que fueron expulsadas de sus casas.
y no por un fracaso personal, sino como resultado de una estafa a gran escala, de un problema estructural, permitió que muchas de esas familias entendieran lo que ellas mismas estaban viviendo, y eso estuvo en la base de que en España hubiera un movimiento que fue la PAI, que fue el 15M, que cambió la política española. Y por eso en Argentina la conquista de un relato democrático sobre la dictadura ha permitido que hoy haya multitudes movilizándose por la memoria, la verdad y la justicia. Ese es el poder del relato, y quienes construyen el relato en el siglo XXI son sobre todo los grandes medios de comunicación. Por eso conquistar un relato democrático sobre la historia en España también pasa por conquistar poder mediático. Y en esas estamos, en conquistar poder mediático para disputar el relato. Recuerda que en goteo.canalred.tv puedes seguir ayudándonos a que Canal Red, que ya es una realidad gracias a vosotros y vosotras, siga creciendo. Gracias a lo que hicisteis ayer en 5 horas, que nos quedamos flipando. Hoy ya tenemos estudios de Canal Red y ha sido un placer enseñároslo, y ahora necesitamos más recursos para preparar la parrilla, para preparar los contenidos. Goteo.canalred.tv. Esto no es una televisión solamente para España, lo es también para América Latina. Vamos a producir contenidos desde allí. Hay latinoamericanas y latinoamericanos trabajando ya en el proyecto. De vosotras y vosotros depende que seamos más grandes. Gracias, Manu. ¡Hijos de puta! ¡Cállese! ¡Hijo de puta! ¡Cállese! ¡Cállate, cojones! ¡Cállate! ¡Llévenselo de aquí! ¡Franco, hijo de puta! ¡Cállese! ¡Llévenselo fuera! ¡Cabrón! ¡Llévenselo de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Déjenlo fuera! ¡Salvador! Doctor, haga el favor. Veíamos una escena desgarradora de Salvador Puig de Manuel Huerga, una película en la que cuenta cómo se asesinaba a los luchadores antifascistas en este país. Ina Finogénova, háblanos de EVE. Vamos a hablar de EVE. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, como dije al inicio, la verdad que es todo un desafío hablar de una mujer de la talla de Eve de Bonafini en una humilde sección de un podcast. Todo lo que ha hecho para los derechos humanos alcanza para varias vidas y desde luego no cabe ni en una película ni en un programa. Sin embargo, no podemos tampoco no rendirle homenaje a alguien que, sin exagerar, ha cambiado la historia argentina. Falleció el pasado domingo a los 93 años. En el mismo momento en el que aquí en España se grababan las imágenes que veíamos al inicio de fascistas haciendo el saludo romano y diciendo barbaridades, el gobierno de Argentina anunciaba 3 días de luto nacional en memoria de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo, ya habló Manu de ellas, una organización que plantó cara a los genocidas sin miedo a las consecuencias en plena dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Eve de Bonafini salió a su primera marcha en la Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977 con un pañal blanco, luego el pañal lo sustituyó con una tela con nombres y fecha de desaparición de víctimas de la dictadura de Videla y después con un pañuelo blanco con la inscripción Aparición con vida de los desaparecidos. La maquinaria del terror de aquellos años dio lugar al concepto de desaparecido o asesinado sin rastro alguno. Al no haber cuerpo, al no haber evidencias del crimen, no se podía acusar a nadie de haber cometido delito alguno. Eso decía Videla, ¿no? Se refería a los desaparecidos como una incógnita que no tiene entidad. 30.000 incógnitas sin entidad dejó su dictadura. Efectivamente, hasta que aparecieron mujeres como Eve para ponerles rostros a todas las víctimas y a sus verdugos también. Hasta que se llevaron a mi hijo mayor, yo era Kika Pastor. En el mismo momento en el que desaparece me convierto en Eve de Bonafini, recordó en una ocasión. Eve fue a marchar por primera vez 2 meses después de que un grupo de policías secuestraran a su hijo Jorge. Antes de Jorge le habían secuestrado a otro hijo, Raúl, y más tarde se llevaron a su
nuera, María Elena. En la Plaza de Mayo se juntó con otras mujeres que buscaban a sus hijas e hijos. Desde entonces viajó desde La Plata a Buenos Aires cada jueves. Bueno, es entonces cuando se constituye el Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, del que Eve fue elegida presidenta en 1979 y se convirtió así en la madre de todos. Sí, de hecho el movimiento se transformó a lo largo de los años en una fuerza más bien política. Dejaron de llevar las fotos de cada una de las víctimas y sus nombres particulares porque consideraron que todos eran sus hijos sin distinción alguna, pero el pañuelo blanco siempre quedó y se volvió todo un símbolo en Argentina y sí que lo reivindicaban. Con la llegada de la democracia en los años 80 comenzó el juicio a las juntas. En esos meses Eve se trasladaba al Palacio de Tribunales y allí se ponía con un megáfono a nombrar uno por uno los nombres de centenares de represores que se conocían en ese momento. El 9 de diciembre de ese año pudo entrar en el recinto porque iban a leer el veredicto. Voy con el pañuelo y me dicen que me lo tengo que sacar porque el pañuelo es un símbolo político. Si los milicos están con la gorra, ¿por qué no puedo estar yo con un pañuelo?, se preguntaba Eve. Bueno, una escena que de alguna manera recoge la petición por parte de los abogados de los genocidas de que las madres de los asesinados no pudieran llevar el pañuelo blanco en la cabeza mientras estaban en el juicio. Se ve en esta película en Argentina 1985, que es absolutamente desgarradora. Los juicios de los años 80, sin embargo, les dejaron un sabor amargo a las madres de la Plaza de Mayo porque poco después se aprobaron las denominadas leyes de impunidad, en concreto leyes de punto final y obediencia debida, que prescribieron todos los crímenes que se realizaron durante los 6 años de la dictadura. Sí, en los 90 el entonces presidente Carlos Menem no solo no las abolió, sino que además dictó más de 1000 indultos a militares, incluidos aquellos que sí que habían sido condenados. Ya, a las madres no las pudieron detener los milicos, así que ¿qué les iba a hacer Carlos Menem? Cada vez sus protestas se hacían más fuertes, la marcha de las siluetas, la marcha de los pañuelos, iban casa por casa a realizar funas a los militares. En 2001 estaban en la Plaza de Mayo no solo denunciando la impunidad de los genocidas, sino también el modelo neoliberal y el hambre que traían. Encabezaron aquellas protestas y fueron brutalmente reprimidas. Ahí es cuando Eve protagonizó el famoso "ojo con lo que haces", que le gritó a un policía que había agredido a un periodista. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, ¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes? ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No te dejes tocar, pibe! ¿Dónde está el comisario? Eso es lo que está bien. Usted está burlando. Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta... Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las madres de la Plaza de Mayo finalmente vieron a los verdugos de 30.000 hijos sentados en el banquillo y enviados a la cárcel. De hecho, inicialmente Néstor Kirchner no le generó confianza a Eve. Bueno, habían sido demasiados años también de lucha contra un aparato estatal que había permanecido prácticamente mudo. Sí, por eso será. Según Eve, cuando asumió Néstor Kirchner, pensó que su gobierno sería la misma mierda con distinto olor. Pasó algo de tiempo, se disculpó y reconoció que ya no tenían un enemigo en la Casa Rosada. Cuando se hizo la justicia, ni Eve ni las madres dejaron de militar, siguieron buscando a sus nietos, bebés que fueron robados a sus hijos antes de asesinarles, y han logrado encontrar a 130 de esos niños. Hablamos de 130 hombres y mujeres que pudieron conocer la identidad de sus padres y madres asesinados y que en algunos casos pudieron conocer a sus abuelas y abuelos. En 2011, Eve quedó en el ojo de la tormenta cuando se conocieron presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos. Una investigación periodística señaló que uno de los principales referentes de la iniciativa, Sergio Schockländer, se habría aprovechado de su cercanía con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo para desviar dinero público, algo que Eve tachó de traición a todas las madres y que a ella le salpicó fuertemente. Inicialmente la citaron como testigo, pero luego, tras el nombramiento de un nuevo juez, la convocaron para interrogar. Centenares de personas se movilizaron entonces. En 2016 fue formando un muro humano alrededor de su casa para impedir el ingreso de la policía. Sí, ese proceso se paralizó hace 3 años y medio, aunque hoy ha habido ya informes y notas en medios argentinos sugiriendo que podrían reactivarlo. Uh-huh.
Bueno, hasta prácticamente sus últimos días Eve daba entrevistas, participaba en encuentros. En una entrevista dijo que el día que se muera no tienen que llorar, tienen que bailar, cantar, hacer la fiesta en la plaza porque hice lo que quise, dije lo que quise y peleé con todo. Para finalizar esta sección me gustaría que veamos un fragmento de una charla que dio hace tan solo unas semanas, poco antes de ser ingresada, una de sus últimas apariciones en público y unas palabras con las que prefiero quedarme. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, nuestros hijos terroristas, nuestras hijas terroristas. Y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra. Terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. Chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. A mucha honra. Decía Tupac Katari, el Aymara, que moriré, volveré y seré millones. Bueno, Eve parece que fue millones antes de morir, ¿no? Y su voz ya es inmortal. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en La Base contamos con la abogada argentina especializada en derechos humanos, Eli Gómez Alcorta. Compañera, muchas gracias por atender a La Base. No, por favor, muchas gracias a ustedes por convocarme. Eli, en pocas palabras, ¿qué significa Eve de Bonafini para Argentina? Eve es un emblema. Eve es, estos días, a partir de su pérdida, se dijeron muchas cosas. Creo que la madre de todas las luchas es una buena forma de presentarla, de nombrarla. Eve no solamente es el emblema, uno de los emblemas más fuertes de las madres de Plaza de Mayo, y eso significa la resistencia a la dictadura más voraz, más genocida que sufrimos en nuestro país, sino es que no solamente fue ese emblema de esa lucha, sino de muchas otras luchas que vinieron después. Sobre todo, hay algo que para nosotros es muy significativo, sobre todo los que empezamos a militar ya siendo más grandes, y es en el pleno 2001, en plena crisis en Argentina, en plena crisis de ese neoliberalismo salvaje. Eve también fue un emblema ahí, ¿no? Digamos, 20 años después de la dictadura. Eve fue reprimida el 20 y el 21 de diciembre en la Plaza de Mayo por la policía. Eve nos convocaba a no bajar los brazos cuando el neoliberalismo nos presentaba nada más que oscuridad y no veíamos ese horizonte. Estos días, ayer leí una nota de un compañero que es Diego Stulwart, que dijo: Eve nos enseñó a respirar en el medio de tanta asfixia. Y me pareció algo tan importante porque de algún modo ella, que digo, para los que no saben, Eve solamente había tenido educación primaria. Eve era una ama de casa. Eve se había casado a los 14 años y tuvo 3 hijos, 2 de ellos fueron detenidos desaparecidos. Eve fue parida por sus hijos, ¿no? Como toda esa generación de madres y de abuelas que no eran militantes, que no tenían conciencia política, fueron paridas, pero después parieron muchos hijos e hijas más. Creo que casi todo el arco político progresista, nacional, popular, de izquierda, nos quedamos más huérfanos. Es una época de mucha orfandad esta, y nos quedamos un poco más huérfanos sin Eve, que es ese norte. Debe ser, sin lugar a dudas, de todas las madres y las abuelas, la más contestataria, con esa lengua filosa. Te diría alguien que nunca especuló, ¿no? Cuando se enojaba, decía lo que había que decir, y de algún modo todos aquellos que sabíamos que eso era lo que había que decir, nos sentíamos representadas por esa voz de Eve. Así que nos va a hacer muchísima falta, más allá que nuestras viejas, como les decimos nosotras, nos están durando muchísimo. Todas están viviendo por arriba de los 90.
y todavía nos quedan muchas representantes, sabemos que nos van a hacer falta de acá para siempre. Sara. ¿Qué tal, Eli? Yo quería preguntarte por cuáles son las medidas en términos de memoria democrática que se han implementado en tu país, porque Argentina es una referencia para España en todas las políticas de memoria democrática. Yo quería que contaras un poco a nuestros oyentes qué es lo que se ha hecho desde allí. Bueno, primero felicitarlos por la ley. Sé que queda un poco la de ustedes, le falta una pata, que es la pata de la justicia. La estuve mirando muy detenidamente, la ley que han conseguido, pero la verdad que igual es un paso trascendental. Hay que decir que para nosotros la memoria nunca vino desacoplada de la verdad y de la justicia. Y eso me parece que este tridente es clave para poder entender un proceso que con altas y bajas en Argentina, digo, porque tuvimos en el periodo neoliberal un periodo de mucha impunidad. Nosotros trabajamos mucho, centralmente, te diría, desde el movimiento de derechos humanos. En Argentina tiene un movimiento muy potente y tiene organismos de derechos humanos que creo que son el gran diferencial, sobre todo en América del Sur, en el Cono Sur, para poder haber conseguido las políticas de memoria, verdad y justicia en relación a los otros países. Tenemos sitios de memoria de distintos tipos, algunos recuperados íntegramente por el Estado Nacional o por los estados provinciales. El más emblemático es el de la Exesma, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que tuvo Argentina. Pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. Hubo ahí una maternidad clandestina. Está recuperado como memoria, se hizo un museo, pero además es muy grande, tiene muchas hectáreas y el espacio entero está recuperado para la memoria. Pero hay muchísimos ex centros clandestinos que se convirtieron en sitio de memorias. Hay otros sitios en donde efectivamente fueron lugares de tortura o de exterminio, que están todos ellos identificados. Hay una ley especial de sitios de memoria donde cada uno son identificados con unos pilares, que son los 3 pilares de memoria, verdad y justicia. Hay un trabajo muy grande desde los organismos que tiene que ver con la memoria, que es la colocación de baldosas. Cuando uno va por distintos lugares del país, pero centralmente en las grandes ciudades, uno ve baldosas de la memoria, se las llama así, donde se identifican lugares donde fueron secuestrados, donde vivieron, quiénes, cuándo, en qué fecha. La elaboración de las baldosas implica además todo un trabajo de memoria colectiva y también su colocación. Muchísimos organismos públicos y algunas pocas empresas han trabajado para recuperar la memoria de esos trabajadores y trabajadoras que fueron detenidos o secuestrados durante la dictadura. Se han dado legajos o se han reconocido que figuraban en los legajos como que habían dejado de ir a trabajar, como personas que han sido detenidas, desaparecidas. Además hay que decir que Argentina, por eso digo, esto es exclusivamente como memoria, ¿no? Pero como políticas de verdad, hay un trabajo de parte de distintos organismos estatales para la recuperación de la verdad. Y hay que decir que sobre todo el 2003, más allá del juicio a la dictadura cívico-militar, y hay una película en 1985 que recupera una sola parte de esa historia, que es el juzgamiento a los responsables máximos del terrorismo de Estado. A partir del 2003 hay que decir que tenemos un proceso de juzgamiento por estos crímenes. Hay más de 1.100 condenados, y cuando decimos condenados no hablamos solamente miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, sino tenemos jueces o magistrados o defensores o fiscales que intervinieron en aquella época condenados, tenemos curas condenados, tenemos periodistas condenados, tenemos empresarios condenados por estos crímenes, y que además, digo esto, que se relacionan porque en cada juicio, que todavía hoy se siguen llevando adelante las declaraciones de las víctimas, en cada juicio se sigue trabajando por esa memoria colectiva y se sigue trabajando por esa verdad. Para nosotros es indisoluble pensar en memoria sin pensar en verdad, y empezar en verdad sin pensar en justicia. Y la verdad es que estamos, a pesar de que siempre pensamos en lo que falta, ¿no? Y centralmente hay que decir que lo que nos comienza a suceder cada vez más es algo que nosotros denominamos impunidad biológica, se mueren genocidas sin tener sentencias firmes o sin que hayamos llegado todavía a juzgarlo, y también se mueren las víctimas, ¿no? Las víctimas y sus familiares, que son el gran soporte de estos procesos.
Así que hoy por hoy les cuento para que sepan, la red de abogados y abogadas que trabajamos en estas causas, que la conformamos hace más de 10 años y somos más de 100 en toda la Argentina, empezamos a pensar si una vez que se empiecen a morir los genocidas no tenemos que poder tramitar juicios en donde solamente sean juicios de la verdad, en donde a pesar de que no tengamos forma de condenar a los responsables, poder hacer un trabajo de elaboración y que ustedes saben que el Poder Judicial, con todo lo malo que tiene, también tiene una capacidad enorme de construir relato y de construir narrativas, entonces que esas narrativas a través de las sentencias puedan hacer un aporte fundamental para la memoria y un aporte fundamental para la verdad cuando ya no tengamos en nuestras manos el poder de hacer justicia. Manu. ¿Qué tal, Elizabeth? Un placer saludarte. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Bien. Te cuento, yo pasé bastante tiempo en Argentina, viajé muchas veces y viví alguna temporada larga también porque tengo allá parte de la familia y siempre he visto, pues lo que decía Sara antes, ¿no? Una diferencia muy grande, abismal, entre el relato oficial sobre la dictadura que se ha conquistado allí y el que por desgracia sigue vigente aquí en España. Lo que pasa es que ahora, este año que estuve en agosto, ha sido la primera vez que me ha dado cierta sensación de que, como resultado del macrismo seguramente y de esta nueva ultraderecha que representa Milei, el discurso negacionista o el discurso que vuelve a plantear esa teoría de los dos demonios y todos esos marcos que habían sido superados, está creciendo otra vez. Me dio esa sensación. Creo que siguen siendo minoritarios esos discursos, pero quizá ya no tanto como hace algunos años. Te quería preguntar tú, ¿cómo ves esto? Si tienes esa misma sensación y si crees que esta gente puede llegar a conseguir darle la vuelta al consenso que se ha construido y que se ha conquistado en torno a la memoria, verdad y justicia, o si crees que eso ya es una conquista irreversible. No, creo que conquistas irreversibles aprendimos que no hay ninguna. Y eso me parece que es un aprendizaje que tenemos y que hay que constantemente llevarlo adelante. Hay que decir que sí, que efectivamente durante los 4 años del macrismo ustedes saben que el genocidio como práctica social, no como delito en sí mismo, tiene distintas etapas. En general, la sociología que estudia el genocidio lo divide en 5 o en 6 etapas, pero todas coinciden en que la aniquilación del otro, de esa otredad negativa, como se le dice, no es la última etapa del genocidio, sino que la última etapa del genocidio es el negacionismo, ¿sí? Es decir, es lograr que además de haber llevado adelante esa práctica política de exterminio de una parte de tu propia sociedad o de tu propia comunidad, lo que tenés que lograr es además negar, minimizar esos hechos. Y efectivamente hay que saber que, bueno, uno puede pensar el genocidio armenio, puede pensar muchísimo que esa última etapa puede durar muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, no es que es algo que es un periodo inmediato. Por eso digo que nunca se conquistan definitivamente ninguna conquista. Pero digo, en ese caso en Argentina hay un intento durante los 4 años del macrismo de llevar adelante una política negacionista. Y de todos los negacionismos, el negacionismo oficial es el más grave o el que tiene mayor impacto, ¿sí? De calar como narrativa o como contranarrativa en el caso de Argentina. Hubo un hecho que para mí fue, les diría, de los más importantes, yo creo que todavía no lo dimensionamos, si no me equivoco fue el 10 de mayo del 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo por el cual favorecía, se lo conoce por el 2x1, a los genocidas, y habilitaba con una interpretación de una ley la posibilidad de que salgan en libertad y que se terminaran los procesos judiciales para la inmensa mayoría. Ese hecho generó una movilización de las más masivas en los 40 años, estamos cumpliendo 40 años de democracia el año que viene, en todo el país, en cada una de las provincias, con un nivel de espontaneidad inmenso, en un momento muy regresivo, además para el campo nacional y popular, y logró que en una semana la Corte revirtiera ese fallo. Y eso además es un aprendizaje, porque uno siempre cuando da las peleas con el Poder Judicial piensa que ahí no tenemos herramientas o que la movilización popular sirve no como ejercicio de presión política, pero nos cuesta ver que esa también puede ser una herramienta de presión política a las Cortes o a los poderes judiciales. Eso fue un hecho en donde creo que nos hizo
ampliar la espalda, porque además las movilizaciones eran todos con pañuelos blancos, entonces tenías millones, pero estoy diciendo millones y millones de personas en la calle con los pañuelos blancos. Hay parte del proceso de los 10, 12 años anteriores, que el 24 de marzo en Argentina, que históricamente es una fecha donde se marchaba, se declarara un día de memoria y un día donde no hay clases, y en las currículas escolares sea obligatorio explicar, digamos, los niñitos, niñitas desde muy pequeños saben que el 24 de marzo es una fecha emblemática y una explicación del por qué. Igual sí hay un corrimiento, digamos, más allá de esto hay un gran corrimiento con esa habilitación desde el macrismo. Hay una derecha neofascista en Argentina, que es, les diría, una de las grandes novedades en el escenario político. Tenemos por primera vez una diputada, que es la diputada número 2 del espacio de Milei, que es nuestro pequeño Vox en nuestro país, que es una militante negacionista, que creó un organismo para reivindicar la teoría de los dos demonios y para decir que es mentira. Digamos, empezó un cuestionamiento sobre el número de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que eso empezó en el 2016 con el macrismo, con mucha resistencia popular, pero empezó, digamos, 35 años después de la recuperación de la democracia, o 34, a darse un debate muy por lo bajo, pero que creo que hay que estar muy, muy, muy atentos y muy atentas. Cuento algo que les decía hace un rato. Hay una película hecha para Netflix que se llama 1985, que es una película sobre el juicio al juicio a las juntas militares que hubo en Argentina, que fue único en el mundo. Y para todos los que militamos en derechos humanos, nos sentimos que esa película queda corta, ¿no? Es decir, que no muestra todo, que despolitiza a las víctimas, que despolitiza el proceso. Eve, por ejemplo, de Bonafini, estaba en contra de ese juicio, estaba en contra porque no creía en el Estado y tenía muy buenos motivos para no creer en el Estado. Pero también, después de mucho debatirlo, entendemos que tiene la capacidad de la masividad, ¿no? De llevar al cine, de llevar a las pantallas a las casas de la gente, un proceso que vuelve a actualizar qué fue lo que fue capaz de hacer el terrorismo Estado en Argentina. Ponen voz de varios testimonios en ese proceso, en ese juicio, y en esa película de Adriana Calvo, por ejemplo, una de las víctimas que para nosotros es más emblemática, que además sufrió obviamente delitos sexuales. Entonces también un poco lo que entendemos es que en esta instancia, y frente a lo que vos bien decís, ¿no? Este pequeño avance del negacionismo, una película con esas características, aunque para nosotros nos quede un poco corta, también ayuda, ¿no? Es que tenemos que ser lo suficientemente amplios para pensar todo el tiempo y ser creativos y creativas para ver cómo hacemos para algo que cada vez queda más lejos, ¿no? Digo, las generaciones más chicas les queda todavía cada vez más lejos, empieza a ser algo que no es de su historia contemporánea como lo es para muchos y para muchas. Entonces tendremos que ser creativos y usaremos plataformas y todo aquello que nos aporte para seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Ina. ¿Qué tal, Eli? Retomando un poco tu respuesta sobre el pequeño Vox argentino, te quería preguntar, ¿crees que sería posible en Argentina hoy ver a partidarios de ese pequeño Vox o a partidarios de la dictadura reivindicarla abiertamente en el espacio público como ocurrió y como ocurre en España? Creo que empieza a pasar. Que tiene costos. Lo que pasa es que hay algo. Este pequeño espacio, pequeño, y digo centralmente pequeño como nivel de organización, no porque sea pequeño en términos que cada vez puede representar más, pero digo en términos de quienes lo encarnan, sino no son un partido político al estilo más tradicional. Tienen una enorme capacidad, que es algo que tienen la audacia, ¿no? Tienen esta cosa de pasar los límites constantemente y de decir cualquier cosa. Digo, Milei dice que hay que prender fuego al Banco Central y lo dice públicamente. Entonces, esa audacia que nos falta a las izquierdas, ¿no? Que pareciera que la audacia ahora es un capital de la derecha, de las derechas
terraplanistas, como les digo yo, pues son terraplanistas, porque pueden decir que el cambio climático es mentira, pueden decir que en un punto no estaría mal comprar y vender bebés, porque lo dijeron, porque ese es el libre mercado, ante una pregunta que le hicieron, entonces sí pueden reivindicar. Es cierto que no es un tema que centralmente hayan elegido, pero creo que estas derechas que tienen una enorme capacidad de audacia, y es algo que hay que, más que reconocerlo, es poder diagnosticarlo y poder ver que es un tiempo para la audacia política, no es un tiempo para las medias tintas, porque si no les dejamos ese capital a ellos para decir cualquier cosa, y nosotros tenemos que poder decir que son terraplanistas, que son zombies, como dice Álvaro García Linera, ¿no? Esa derecha zombie es esta. Una derecha zombie es una derecha que sí tiene espacio y que, como digo, Victoria Villarruel, que es la diputada que ingresó por el espacio de Milei, hace reivindicación, obviamente una reivindicación en clave de la guerra, ¿no? Una narrativa que acá estaba totalmente fuera de tiempo. Empiezan a decir eso, y hay que decir además que se les dio lugar, ¿no? Digamos, en la ex-ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, que es la Secretaría de Derechos Humanos, una de las secretarías más emblemáticas del gobierno desde 2003, fueron recibidos los familiares de los genocidas durante el gobierno de Macri. Esas habilitaciones son las que permiten que puedan aparecer esporádicamente estos tipos de discursos que son tan graves. Elizabeth Gómez Alcorta, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final y no paramos de dar noticias. Hoy se estrena un nuevo programa que formará parte del nuevo equipo que estamos haciendo Canal Red. Se llama En la Diana y está conducido por Rubén Hood. Quedaos porque os va a gustar. Hoy terminamos con una canción muy especial, una canción de Pablo Milanés, que acaba de fallecer, como decía en la introducción. Yo pisaré las calles es una canción que mucha gente cree que escribió para Salvador Allende, pero en realidad la escribió en 20 minutos, justo después de enterarse de que agentes de Pinochet habían asesinado a Miguel Enríquez en Chile, el líder del MIR. Terminamos con esta canción. Os recuerdo que en goteo.canalred.tv en goteo.canalred.tv podéis seguir aportando en el crowdfunding. Ayer en 5 horas logramos un objetivo que nos habíamos planteado para una semana. Eso nos ha permitido cerrar hoy el contrato del local que va a albergar los estudios de Canal Red. Ya os los hemos enseñado en un vídeo. Necesitamos ahora más recursos para poder planificar la programación y los contenidos del programa. Así que, amigos y amigas de España, de América Latina, porque este va a ser un nuevo canal de proyección latinoamericana, necesitamos más recursos para que Canal Red pueda crecer y competir. Gracias por todo. Hasta mañana.